Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, espero que estén fenomenal, que tengan ganas porque hoy comenzamos el curso de acompañante de transporte escolar adaptado, acompañante o monitor, ¿vale? Entonces, vamos a primero darles la bienvenida a la formación, espero que la aprovechen, que aprendan, que disfruten de ella, que es lo más importante, porque cuando disfrutamos realmente aprendemos de mejor forma. Bueno, mi nombre es Elsa Guzmán, vivo en Ico de los Pinos y bueno, he trabajado pues, en diferentes proyectos de Cabildo y tengo experiencia pues como formadora, como orientadora laboral, como formadora de personas con discapacidad, como apoyo psicosocial también de personas con discapacidad, etcétera. Entonces, esto va a ser un poco mi currículum para que ustedes sepan un poco más de mí. ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta hacer todo lo que ahora mismo con el tema de la cuarentena no se puede hacer. Me gusta mucho viajar, me gusta mucho salir, me gustan mucho los coches y ahora mismo pues hay que estar en casa. Bueno, ¿quién es el acompañante de transporte escolar adaptado? Pues va a ser esa persona monitora que va a estar dentro de una guagua acompañando durante el transporte desde el colegio a casa y viceversa. Entonces, en ese trayecto se va a desempeñar, van a tener que desempeñar los monitores o acompañantes una serie de funciones fundamentales para que se desarrolle de la forma más óptima posible. Entonces, ¿por qué hablamos de monitor? Porque siempre establecemos que es una persona que guía y educa. Guía, por un lado, a un conjunto, en este caso, de alumnos y alumnas de un centro, en cuanto a la vigilancia, que está pendiente de ellos, y que por otro lado también va a educar. Educar en el sentido informal, va a presentar una formación de forma que los alumnos no se den como cuenta de ello, es decir, van a recibir una formación de un carácter pues que no es tan formalizado, sino más en un contexto pues como es la guagua, ¿no? Bien, los objetivos del presente curso pues van a ser estos, no los voy a leer, si quieren ustedes paran el vídeo y los leen, pero fundamentalmente pues va a ser adquirir todas aquellas capacidades, conocimientos y herramientas que son necesarios para llevar a cabo el puesto de trabajo del presente curso. Vamos a trabajar 7 temas y van a estar divididos en 5 sesiones. Por tanto, vamos a trabajar el tema 1 y 2 en la primera sesión, que es la de hoy, el tema 3 y 4 en la siguiente sesión, 5 en la otra, 6 en la penúltima y 7 en la última. Cabe destacar que dependiendo a lo mejor de la durabilidad que yo vaya viendo, si me estoy extendiendo mucho con un tema u otro, pues esta variación o esta cronología puede ir variando. Así que si imagínense que yo les digo, pues el martes vamos a trabajar el tema 3 y 4 y de repente se ven solo el tema 3, es porque seguramente el vídeo del tema 3 sea muy, muy, muy largo o me haya extendido yo mucho en mis explicaciones y por tanto haya decidido pues modificar esta cronología. ¿Vale? Esto es un cronograma que yo estipulo para 4 días, pero en este caso lo vamos a obviar porque la formación, como bien dije, van a ser de 5 días. Esta formación tiene un total de 20 horas divididas en 5 días para 4 horas diarias. Vamos a trabajar a través de teleformación o formación online a través de la plataforma Classroom. Yo por cada día les iré subiendo, pues el primer día les subo el temario entero, una práctica que van a tener que hacer y un vídeo tutorial de la explicación a los temas que vamos a trabajar cada día. Y bueno, también vamos a tener que desarrollar el último día de la formación una prueba objetiva que es un examen a través de un cuestionario Google que se les cuelgo el link el último día de la formación y que ustedes tendrán que realizar de forma obligatoria para poder yo evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar toda esta metodología de trabajo, toda la adquisición de contenido, etcétera? Pues atendiendo a estos criterios, ¿no? Primero la prueba final, que va a ser la que más porcentaje se lleve en esta evaluación, es decir, la nota del examen pues va a ser fundamental, pero seguidamente va a ser el trabajo por práctica, ¿vale? Cada día les iré subiendo, ya les digo, una práctica que ustedes de forma obligatoria tendrán que hacer. ¿Por qué? Porque si realizan la práctica y me la entregan en el horario en el que yo les estipulo, es como que yo les estoy contando esas 4 horas que han trabajado, ¿vale? De las 20 horas de la formación divididas en 5 días, 4 horas por día
si ustedes me entregan cada día la práctica, te cuentan esas 4 horas de asistencia. Y por último, la participación y la actitud. ¿Cómo voy a valorar esa participación y esa actitud? Pues a través de intervenciones en el muro. Oye, pues yo voy a compartir un vídeo que encontré que está totalmente relacionado con la temática que hemos trabajado y quiero que los compañeros lo vean, o comento algo que un compañero ha subido, o planteo una duda entre todos, o planteo un debate. Entonces, toda esta participación se va a evaluar a través del tablón. Y bueno, para introducir un poco, ya hemos dicho que el monitor va a ser aquella persona, y en este caso el acompañante, que va a guiar al grupo y que por otro lado la va a educar de una manera informal. Educar, por ejemplo, en valores de convivencia, en valores positivos, educar también en aspectos de seguridad vial, etcétera. Y bueno, hay un perfil estereotipado de monitor que ojalá pudiésemos todos alcanzar ese monitor ideal, pero tenemos que tener en cuenta las individualidades y características de cada uno, como nosotros somos como personas, ¿no? Entonces, como monitores, vamos a intentar llegar a ese supuesto de monitor ideal atendiendo pues, a 2 categorías a nivel personal, de yo como persona, y a nivel profesional. Entonces, a nivel personal entendemos que un monitor, en este caso un acompañante de transporte escolar, pues va a tener que poseer un mínimo de resistencia física. Resistencia física en el sentido, por ejemplo, de imagínense que están haciendo la fila para entrar a la guagua y un niño se les escapa, tienen que correr detrás de ese niño, que tengan pues esa mínima de resistencia, ¿no? de capacidad física para alcanzarlo. O, por ejemplo, ayudar a subir a una persona con movilidad reducida, pues también tenemos que tener un mínimo de resistencia. Madurez emocional y autocontrol. La madurez emocional hace referencia a la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es aquella capacidad por la cual nosotros vamos a identificar las emociones. Por ejemplo, yo sé cuando estoy triste, yo sé cuando estoy enfadada, yo sé cuando estoy en calma. Pero no solo sé identificar mis emociones, sino también sé identificar las de otras personas. Entonces, esa va a ser la primera parte de la inteligencia emocional y luego va a estar el autocontrol o la autorregulación, que hace referencia a la gestión de esas emociones. No solo sé identificarlas, sino que sé regularlas. Por ejemplo, he tenido un día horroroso y tengo un cabreo del copón. No tengo que ir a trabajar a las 1 de la tarde o a las 2 de la tarde que tengo que ir a recoger a los chiquillos. No voy a ir pues con el cabreo a mi puesto de trabajo, sino que tengo que tener esa madurez emocional para autorregularme y convertir ese cabreo en una actitud más calmada o positiva, porque los niños o niñas no se merecen en ningún momento que yo esté de mal humor o lo que fuera. Por otro lado, tenemos la inteligencia despierta, que hace referencia pues, al aspecto más resolutivo, es decir, imagínense, ustedes van a ser personas súper organizadas, que lo tienen todo pues, muy clarificado, muy programado, etcétera, pero de repente ocurre un acontecimiento que no estaba dentro de la programación. Pues esto aquí es donde actúa la inteligencia despierta, esa actitud resolutiva. Es actuar frente a situaciones que no tenemos programadas y pues actuar de la forma más rápida y buena y perfecta dentro de las posibilidades que quepan. Luego el don de gente pues es la capacidad de preocuparme por el alumnado, de saber sus nombres, de saber sus inquietudes, de que mostrarles a ellos pues que realmente estoy ahí para ellos y por ellos. Entonces, si nosotros damos lo mejor de nosotros mismos a el alumnado, seguramente el alumnado va a tener en cuenta esa preocupación y no las devolverá de forma positiva. Luego, un grado de autoridad. La autoridad siempre la relacionamos directamente con el tema de una autoridad autoritaria, ¿no? Valga la redundancia. Pero en este caso les hablo y les recomiendo una autoridad democrática. Es decir, yo soy la figura de autoridad dentro de la guagua, pero yo voy a tener en cuenta todas y cada una de las opiniones. Por ejemplo, a la hora de ejecutar una serie de normas dentro de la guagua, pues yo voy a poner 5 normas y ustedes entre todos pues van a elegir otras 5 y así es de manera consensuada y así ustedes forman parte de ese proceso y por tanto se vuelcan más en el mismo. Organización en el trabajo. Ustedes como acompañantes de transporte escolar tendrán que tener unos listados de los alumnos que van a estar dentro de la guagua. Además van a tener en cuenta las personas que tienen que recoger
esos alumnos, tienen que tener números de teléfono en el caso de que pase cualquier cosa, entonces van a ser súper organizados y eso lo sé yo. Trabajar en equipo, ¿por qué es importante trabajar en equipo como acompañante de transporte escolar? Pues porque yo me tengo que coordinar para que las normas o las funciones o el desarrollo del proceso de traslación de un sitio a otro sea pues lo más positivo posible y que esté de acuerdo también la otra persona que va dentro de la guagua y es responsable, que en este caso pues es el chofer o la chofer. Además, si es un colegio grande, no solo va a haber una guagua, sino van a haber varias guaguas y al haber varias guaguas, pues los monitores o acompañantes tienen que desempeñar los mismos procesos de todas, dentro de todas las guaguas. Habilidades manuales, en este caso, no. Actitud abierta y tolerante, sí, esto es fundamental. Como monitores o como acompañantes tienen que tratar a todo el mundo igual, tienen que respetar a todos y cada uno de los alumnos, tengan discapacidad, sean de otra raza, sean de otra cultura, tengan otras ideologías, hay que respetarlos a todos, nada más por el hecho de ser personas. Y tenemos que ser optimistas, ¿vale? Tenemos que tener sonrisa. Vamos a trabajar con niños y tenemos que armarnos de paciencia, de positivismo y trasladar ese positivismo. Y por último, juguetón. Juguetón no a la hora de jugar con juguetes dentro de una guagua, porque sabemos que no, pero podemos desarrollar juegos dentro de una guagua. Pues vamos a cantar una canción, vamos a hacer un juego de palabras encadenadas u otros aspectos. Eso a nivel personal. Y ahora a nivel profesional hablamos de que tenemos una función educativa, ¿no? La que ya les estaba diciendo que era de manera informal, pero que también tenemos una función reeducativa. ¿Y qué significa una función reeducativa? Pues que... Uy, me han tocado el timbre. Una función reeducativa, pues que imagínense que hay un niño que ha adquirido unos conocimientos erróneos. Por ejemplo, un niño que está acostumbrado que cada vez que se sube en un vehículo no se pone el cinturón de seguridad. Pues imagínense que lo que tienen que hacer es reeducar ese comportamiento y volverla a esa persona pues se ponga ese cinturón. ¿Cómo? Pues a través de esa educación informal, ¿no? Entre todos, pues intentar transmitirle la importancia, la obligatoriedad que tiene y las ventajas que tiene utilizar el cinturón de seguridad, etc. Bien. Animadora, tenemos que ser animadores, tenemos que dar ganas a los alumnos de todo lo que pasa, tenemos que ser positivos. Además, imagínense que tenemos el último día de clase, eso puede ser la bomba, es el último día del curso, la gente está realmente pues con ganas. Entonces, vamos a intentar seguir motivándolo, pero de una forma coordinada, ¿vale? Para que no se nos termine de revolucionar o cualquier cosa. Socializadora, tenemos que intentar promover la socialización entre todos los alumnos de forma que haya un clima totalmente favorecedor dentro de la guagua. Y organizativa, ya les expliqué que hay que en este trabajo se tiene que ser súper organizado. Ejecutivo, ¿por qué? Porque cuando a la hora que nosotros desempeñemos nuestro trabajo, tenemos que llevar a cabo actitudes totalmente positivas y que estén, a ver cómo decirlo, a ver, ejecutivo. No solo tenemos que llevar actitudes positivas, sino que a la hora de realizar nuestro trabajo tiene que ser efectivo. Y por último, informativa, es decir, no solo tenemos que informar a los individuos que tenemos en la guagua de los acontecimientos que vayan a desempeñar. Por ejemplo, un día que no voy a venir yo como monitora porque tengo una cita médica, sino también se lo tendremos que comunicar pues a las personas del centro, incluso a los familiares o padres. Bien, los orígenes del transporte escolar. Bueno, ¿dónde ha nacido este transporte? En España, pues muy recientemente, ¿no? Dentro de lo que cabe, comparado como, por ejemplo, en Inglaterra, que fue en 1827, ya se empezó pues a trabajar el tema del transporte escolar con carros tirados por caballos. Y se entiende que el transporte escolar, pues, es el traslado de esos alumnos menores de 16 años desde el lugar donde técnica y legalmente sea posible hasta el centro de enseñanza donde están escolarizados. Es decir, a mí, por ejemplo, en su momento me recogían en una curva donde no había una parada de guagua con como tal, ¿no? Con su seguridad, con su
infraestructura. No, me recogían en una curva, eso no se puede hacer, ¿vale? Se tienen que recoger en sitios en los que esté totalmente técnica y legalmente regularizado. Bien. Vale, y luego hablamos de tipos de transporte. Vale, dentro de estos orígenes hemos establecido una serie de tipos de transporte y estos tipos de transporte van a ser en función de diversas categorías, según su finalidad, según la naturaleza del servicio, según su ámbito espacial y según la modalidad del contrato. Y vamos a ver que según su finalidad tenemos el transporte escolar, que es el que hemos venido hablando, en el que hay una guagua que se dedica única y exclusivamente a trasladar a los alumnos de la casa o cerca de la casa hasta el centro y viceversa, y el transporte de menores pues va a ser esa guagua que se contrata puntualmente para desarrollar alguna actividad extraescolar. ¿Cómo cuál? Pues una excursión, un viaje de fin de curso, una visita, etc. Según la naturaleza del servicio encontramos transportes públicos y transportes privados. Transportes públicos realizados por cuenta ajena mediante la correspondiente remuneración. Imagínense, por ejemplo, la empresa Pizza, que en este caso en Tenerife es totalmente pública y en ocasiones también atiende al servicio de transporte escolar. Y luego tenemos también los transportes de servicio privado, que son aquellas empresas pues, de carácter privado, por ejemplo, Pérez y Cairós, entre otras. Luego tenemos los transportes urbanos, que es decir, dentro de una ciudad, por ejemplo, puede ser Santa Cruz, La Laguna o una ciudad en concreto. Y luego los transportes interurbanos, que ya serían transportes pues mucho más largos. Por ejemplo, la guagua que va desde Santa Cruz hasta Los Cristianos. Estos transportes están acoplados, como las características de ellos están acoplados a cada una de las funciones. Pues un transporte urbano pues tiene más espacio para que las personas estén de pie, porque las personas están de pie pues muy poco tiempo. Un transporte son transportes realmente cortos. En cambio, un transporte interurbano predominan los asientos y comodidades como puede ser pues, la carga de un teléfono móvil. Según la modalidad del contrato, tenemos servicios realizados en vehículos que están destinados única y exclusivamente al transporte escolar y vehículos pues, que no solo se van a dedicar a transporte escolar, sino que también pues, se van a utilizar pues, para excursiones, visitas de guiris, etc. Y esta sería la primera parte de la formación. Esta es la presentación del curso y ahora comenzamos con el tema 1. Un saludo.